24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Marino Ramírez, presidente del Colegio de Médicos, nació y creció en Palmares. Nació en San Ramón de los Palmares, pero creció en Palmares. Hizo la escuela en Palmares, el colegio en Palmares, en la educación pública. Estudió en la Universidad de Costa Rica con beca. Hizo el servicio social en Pocora de Guásimo. Luego hizo trabajó 2 años como director de la Clínica del Carmen en Siquirres, en la zona de San Alberto, en la zona bananera de Bandeco. Y pasó a la línea de guerra, que es el servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios. De ahí pasa al Hospital de San Ramón, donde ya tiene muchos años. Fue fiscal del Colegio de Médicos y ahora es presidente del Colegio de Médicos. Primero que todo, ¿de qué manera usted es permeado por su experiencia como fiscal? ¿Y qué significó esa experiencia? ¿Cuánto tiempo fue fiscal? ¿Y de qué se enteró con respecto a la vida, el trabajo, la obra de los médicos? Bueno, la intención de llegar a la fiscalía del colegio primero fue porque habían algunos movimientos revolucionarios dentro del gremio médico nacional. Consideramos en aquel momento que no se estaba manejando el colegio de la mejor forma y pues propusimos el nombre, los agremiados estuvieron de acuerdo. Me encontré una fiscalía bastante rezagada junto a un colegio. ¿En cuál año? En el año 2010, con totalmente leyes, reglamentos y normativas obsoletas y otras que nunca fueron creadas. Entonces iniciamos una visión futuro, hicimos un proyecto a 5 años mínimo, donde creamos primero las normativas, actualizamos reglamentos, leyes y demás. Y esa experiencia de 2 años que tarda la fiscalía, un primer año muy difícil neutralizando algunas situaciones incómodas que tenía el colegio con negocios no muy adecuados, y un segundo año ya con una visión de crecimiento distinto, donde junto con el doctor Alexis Castillo, que en ese momento presidía el colegio, tuvimos un crecimiento fuera de San José, pensando siempre en el médico que no está en el casco metropolitano y llevando las paredes del colegio hacia afuera, igual que el hospital sin paredes, nos fuimos a un colegio sin paredes, creando 9 sedes regionales y que nos han permitido que los médicos de la periferia realmente se sientan como que el colegio es su casa. Esos 2 años de fiscalía fueron sumamente enriquecedores. Me obligué a cambiar de carácter, yo soy una persona de carácter un poco fuerte y era muy impulsivo, ahora soy más tranquilo, más pasivo y me moldía como persona. Realmente la fiscalía fue una experiencia enriquecedora y bueno, cuando el doctor Castillo finalizaba su periodo nos preguntamos, ¿y ahora quién sigue? Y el desarrollo, lo que se ha venido planteando, ¿a quién le vamos a dar esa responsabilidad? Y se planteó mi nombre y el gremio confió en que efectivamente podíamos darle seguimiento al proyecto y aquí estamos en una lucha muy ardua. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene usted como presidente del Colegio de Médicos? Mire, asumimos un colegio muy atacado y muy dañado a inicios de este 2013 por diferentes circunstancias. Nos acusaban algunos sindicatos, nos acusaba la prensa, nos perseguían por diferentes temas. Entonces, primero fue un reto de tratar de volver a recuperar la imagen del gremio médico nacional, de que el respeto que se tenía como a inicios de siglo, donde se hablaba del médico, el cura y el maestro, bueno, esto lo perdimos. Pienso que los 3 perdimos ese respeto, pero yo enfocado en el colegio, pues hemos tratado de levantar esa imagen, de hacer que el pueblo recuerde de que nosotros no somos dioses, de que somos parte de la familia del gremio médico nacional, parte del pueblo. Es tan lindo cuando la gente dice, es mi doctor. Entonces a nosotros eso nos hace sentir muy bien. Y así se confía en el pueblo,
en la zona rural, en la zona indígena, en Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, en el Valle Central, en todo lado, uno tiene su doctor. Así es, la gente siempre le tiene cariño, respeto y confianza, normalmente a un médico. Pueden asistir con varios, pero normalmente es uno el que guarda la entera responsabilidad y la confianza de que trata a abuelita, trata a mamá y me trata a mí. Entonces eso es sumamente importante y esa ha sido gran parte del mensaje que hemos querido dar. Por otro lado, hemos sido muy respetuosos de los principios éticos y valores y le hemos dicho a la población, aquí está, este es un colegio abierto, este es un colegio para defender al pueblo en aquellas cosas en las que realmente no se haga justicia social. El colegio ha transformado el que aquí no tapamos a nadie, sino el que si algún médico se equivocó de camino, lo lamentamos por él, pero tenemos que ponerlo en orden. Y la gente... O sea, que no se alcahuetea a nadie. No, para nada, creo que esa es la experiencia que adquirimos desde la Fiscalía. Sin embargo, a partir de ahí, ¿cómo son los médicos y las médicos en nuestro país en general? ¿Qué piensa usted de ellos, de sus valores, de sus esfuerzos, de sus sacrificios? El médico es un gran profesional, somos definitivamente quien sostiene la seguridad de toda la sociedad en cuanto a salud. Los médicos, la gran mayoría, grandes principios, grandes valores, mucha ética, mucho amor por su profesión. Y digo la mayoría porque lastimosamente no podemos ocultar las realidades de que hay algunos que tal vez perdieron un poco el camino y les interesa un poquito más la parte económica que el altruismo y el amor. Pues no comemos altruismo y amor, tenemos que trabajar y ganarnos las cosas, pero sí hay algunos que se dedican más quizás a cosechar dinero, pero la gran mayoría del gremio médico nacional realmente se entrega con mucho cariño a la profesión. A partir de esto que usted ha dicho, ¿se ha tergiversado lo que ocurre con respecto al trabajo de los médicos? ¿Se ha satanizado a los médicos con respecto a la crisis que vive la Caja Costarricense del Seguro Social? En algunas ocasiones se le culpa al gremio, al salario de los médicos de la crisis. ¿Qué piensa usted con respecto a este tema? Mire, a inicios de este año justamente la Caja intentó cortarnos la cabeza como gremio. Pensaron que si debilitaban obviamente al médico, que era el equipo más fuerte, pues la gente más necesitada, como la gente de servicios misceláneos, pues iba a ser más fácil de vencer. Y en realidad entraron muy duro contra nosotros, nos inculparon de cosas que por dicha pudimos repeler y hoy la verdad está floreciendo. Cuando advertimos de la privatización de muchos de los servicios de la Caja, cuando advertimos de lo que estaba pasando en los CEBAIS que se querían privatizar como fue la Universidad de Costa Rica, cuando advertimos de que se estaban comprando servicios 3 y 4 veces más caros, el alquiler de bodegas que estaban desocupadas o en las que se estaban desperdiciando miles de millones en medicamentos. Entonces intentaron taparlo todo diciendo la culpa es de los médicos. Cuando vieron que no les servía la estrategia, dijeron, es que ganan miles de millones y esta gente son millonarios. La gran mayoría de nosotros no supera los 2 millones de colones. Y el pueblo, pues, si 2 millones no son nada despreciables, pero no eran los 10 millones que se decía que ganábamos, la gente fácilmente se dejó engañar y entonces nos tocó un momento muy difícil históricamente donde había que explicar. La realidad no es esa. La realidad es que el médico que está en Amubri, en Talamanca, el día de hoy gana 1.400.000 colones de salario y que el médico que está en el hospital de San Ramón, como es mi caso, con 20 años ya de ejercicio profesional, apenas gana 2 millones de colones. Es que la gente piensa que uno gana miles de millones. Sí, señor. Entonces, si uno hace guardias, bueno, eso es diferente. El tiempo extraordinario, cualquier empleado se le paga por aparte. Y ahí es donde han satanizado el salario de los que logran hacer extras y de los que logran hacer guardias. Y también se ha satanizado la guardia de permanencia y se ha satanizado la disponibilidad médica. Tal vez expliquemos de qué se trata, qué es una disponibilidad médica, qué es una guardia de permanencia, por qué es importante, por qué la hace el médico y por qué se permite en el sistema. Mire, eso es valiosísimo. La diferencia radica, el médico de guardia es el que está dentro de las instalaciones del hospital. Si llega un herido de arma de fuego, si llega una mujer en un parto expulsivo donde no puede parir y requiere una cesárea de emergencia, tiene ahí en ese instante al profesional en medicina que en menos de 5 minutos le está resolviendo aquella gravedad. El médico disponible está en su casa durmiendo, está en el cine, está con su familia en un restaurante.
Suena el teléfono, mire, tengo una emergencia, y ese médico por reglamento tiene 1 hora para trasladarse al hospital. Sí, pero la vida de esa persona podrá esperar esa hora. Esa es la gran diferencia. Claro, si es mi papá el que está con un infarto, yo quiero que el médico me lo atienda en el momento. No me voy a esperar 30 minutos o 1 hora a que el especialista que está disponible se traslade. Si fallece, entonces fue culpa del médico. No, es culpa de la institución que lo tiene ahí. Entonces, las 5 especialidades básicas en este momento: cirugía general, medicina interna, ginecología, pediatría y el anestesista que se ocupa para las salas de operaciones de ginecología o de los cirujanos, no pueden faltar en un hospital como guardias de permanencia. En 24 horas, tienen no que estar deben, ahí. Ahí tienen que estar 24/7. De lunes a domingo, todos los días de la semana, feriados, 1 de enero, Viernes Santo, lo que sea, deben de estar 24 horas. Hay otras especialidades que pueden estar disponibles, que pueden atender una consulta de estos especialistas por teléfono. Eso es diferente, esas son las famosas disponibilidades y tienen un costo mucho más barato. Entonces, ¿por qué satanizar unas guardias? Porque lo que quieren es pagar menos. ¿Pero cuánto vale la vida de un ser humano? Esa es la pregunta que yo quisiera me conteste el pueblo. ¿Cuánto vale su vida? ¿Debe el médico no estar fijo? Tiene que estar permanente. De lo contrario, podríamos perder muchas vidas humanas. Estamos con el doctor Marino Ramírez, presidente del Colegio de Médicos. Vamos a un corte y ya casi regresamos. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Doctor Marino Ramírez, usted como presidente del Colegio de Médicos se ha empapado a la par del doctor Castillo, llevó adelante el proyecto de las 9 sucursales o sedes regionales del Colegio de Médicos, conoce bien la realidad del país, trabaja en un hospital rural, en el colegio tiene una serie de proyectos que le permiten estar cerca de la realidad de los médicos, fue fiscal del Colegio de Médicos. Yo quisiera que me regale un diagnóstico de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cómo ve usted a la institución? ¿Qué ha ocurrido con la institución? ¿En qué situación está? Mire, no es cierto que esté en crisis, nunca ha estado a punto de la quiebra, como se quiso decir en algún momento. Lo que ha estado es pésimamente administrada. A la gente se le olvidó que tuvimos 2 presidentes ejecutivos en la Caja que no fueron médicos y que las repercusiones de esas administraciones las estamos viviendo años después. ¿Por qué debe ser un médico el presidente de la institución? Mire, sencillamente quien dirige la institución tiene que saber qué se hace dentro de la institución. Tiene que conocer que no es lo mismo estar en el EVAI de Caño Negro, en 4 latas de zinc, dando consulta, que estar en oficinas centrales, en una oficina alfombrada y nunca ha salido ni siquiera a la comunidad rural. Tiene que saber lo que es estar en un hospital 24 horas al día en una guardia para entender qué es o cuáles son las necesidades de ese personal que está 24 horas de turno. Tiene que ser una persona que conozca de administración para que pueda definir las políticas de la institución que no son de hoy, van a ser hacia el futuro. Entonces, quien no haya estado ahí metido en la trinchera, quien no haya conocido cómo funciona desde abajo hasta arriba la institución, no tiene capacidad. Una persona que siempre haya sido jefe, que nunca supo lo que fue trabajar, que le dan de a dedo una presidencia ejecutiva o una gerencia, nunca va a entender las necesidades del trabajador, y el recurso humano de la Caja es lo más valioso. ¿Qué haríamos sin un misceláneo que nos limpie y nos mantenga estéril el lugar donde trabajamos? No podríamos hacer nada. Es un trabajo en equipo. Entonces, ese es el problema de los que hoy nos administran y el problema de que los políticos hayan metido la mano.
ridículos como el que hizo esta administración, donde sacan un concurso a todas las gerencias y al final los cambiaron de puestos y gastaron 18 millones de colones en eso, qué lástima que al pueblo se le olvide. Entonces, ¿qué tiene en crisis a la institución? El mal manejo de los administradores y la poca capacidad que han demostrado, porque no sirvo de financiero y me pasan de económico, no sirvo de administrativo y me pasan de recursos humanos, o sea, un ridículo total. 20 años de rezago en infraestructura y 15 años la misma gerente de infraestructura. O sea, aquí hay algo que está pasando, no es falta de dinero. Curiosamente, después de que veníamos un año con otro, con un ingreso pequeño pero positivo, nos reportan un año 2010 con déficit, un año 2011 con números rojos y nos hablan de un boom, de una crisis, de una quiebra en el 2012. Bueno, y milagrosamente mueven 2 fichitas y ya tenemos un superávit para el 2013 de 87 mil millones. Eso no es cierto. Simplemente empezaron a cobrar. Eso es puro maquillaje. Totalmente. La gente responsablemente comenzó a pagar a algunos que no habían pagado y los demás simplemente se comenzó a ordenar las cosas. Y entonces, de la nada, una superadministración con los mismos que venían hace 3 años atrás, en 6 meses tuvieron una superadministración milagrosa donde resucitaron a la institución. No, eso no es cierto. Qué dicha que no estamos en quiebra. Costa Rica no podría vivir sin seguro social. Comparándonos con el mundo, estamos en los primeros lugares en efectividad, es decir, se nos mueren con menos de un 10% los niños, los adultos han alcanzado edades de 80 años, de expectativa de vida. Estamos de tú a tú con Suiza, con Suecia, invirtiendo mucho menos que ellos, pero eso es más por el amor que ponen todos los trabajadores de la institución que por las mismas condiciones. Hay mística en la caja. Claro, el personal de la caja, yo siento que todos, sin excepciones, tienen esa visión. Se salen algunos que ya es su naturaleza propia como ser humano, pero la gran mayoría del personal tiene esa mística y tiene ese amor por lo que hace y piensa porque trabaja en un lugar donde están enfrentándose a la muerte, rescatando vidas y piensan en que ahí puede ser mi hijo, puede ser mi hermano, puede ser mi pariente. Entonces le adquieren un amor a lo que hacen distinto al que está en una oficina donde nada más le ponen un sellito y una firma, un documento. Y esa es la importancia de que quienes nos dirigen a nosotros deban venir desde abajo, que no sea gente que hayan sido nombrados de a dedo, que siempre hayan vivido en una visión del mundo distinto. Tomar decisiones en 4 paredes en la caja es muy simple, pero trasladarse al lugar de donde está el problema y decidir ahí con el pueblo cuáles son las necesidades que hay y cómo lo van a enfrentar, eso es otra cosa. Y por eso, inclusive de las cosas que se le increpan a nuestra presidenta ejecutiva hoy es que a todas las reuniones manda un delegado, sin poder, sin capacidad de decisión, porque ella nunca puede ir y siempre vengan a mi oficina a negociar. ¿Quién dijo miedo? El temor, lastimosamente, es falta de capacidad. Con todo respeto se lo digo, pero yo siento que nos ha quedado debiendo a lo largo del tiempo. Algunos opinan que ha sido muy buena administradora, pero los médicos que estamos en la trinchera sabemos de que nos han quedado debiendo mucho. Usted ha hablado en muchas ocasiones del faltante de especialistas. Me interesa que ahora tratemos ese tema y me preocupa que siento que aunque la necesidad de la población es mucha, no hay una absorción adecuada por parte del sistema con respecto a los médicos jóvenes, a los médicos, a los profesionales que inician y que no tienen tantas oportunidades como el país debería ofrecerles. Mire, esto es una situación grave ya y en un mediano plazo va a ser insostenible. Estamos graduando 550 médicos al año en las 8 universidades de medicina de este país. Eso no debería de ser. El país no está preparado para graduar tanta cantidad de médicos, pero nadie ha puesto freno a esto. Por otro lado, tenemos un rezago de más de 2.000 especialistas y la misma institución dice que no están seguros de cuánto es lo que hace falta. Solamente los formamos en la Universidad de Costa Rica dentro de las instalaciones de la caja. En el registro que yo tengo de los últimos 5 años, el Colegio de Médicos, nadie se puede trabajar en Costa Rica como médico si no está inscrito con nosotros. En los últimos 5 años no llega a los 1.000. La caja anuncia 1.300. El problema es que usted puede ser especialista en medicina interna y endocrinólogo, pediatra general y neonatólogo. Entonces hizo 2 especialistas, pero es un solo ser humano. Si separamos los que se han pensionado en estos últimos años, que llega casi a los 300 médicos,
y los que se han formado, apenas nos quedan 837 nuevos especialistas. Bueno, la carencia es de 2.000. Y la carencia es de 2.000. Entonces anuncian con bombos y platillos que van a abrir 250 plazas. Bueno, en campaña de gobierno, doña Laura dijo 700, vamos a prometer. En 4 años son los que siempre han formado, 175 por año. Todos esperamos 700 al año. Pero bueno. Doctor, además, no sé si ocurrió en el resto del país, pero ocurrió en mi pueblo, ocurrió en Guapiles. Toda la crisis o todo el sentimiento de crisis y toda la lucha, el empujón en contra de la imagen del médico, todo ese sentimiento hostil hacia los médicos hizo que mucha gente que todavía podía quedarse un tiempo más se fuera antes. Mire, es que ir a trabajar a Guapiles cuando usted es de Escazú, cuando usted es de Heredia o cuando usted es de Palmares, tiene que ser por amor realmente, porque se estás trasladando a una zona distinta donde tus hijos van a tener un crecimiento y unas condiciones de vida diferentes a lo que es estar cerca. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si me quitan las guardias, si me quitan las disponibilidades, y además de eso dicen que soy un multimillonario, soy presa fácil de Lampa, entonces tengo que salir corriendo de una región problemática donde me van a secuestrar o me van a matar un familiar porque piensan que soy millonario. Eso hizo que los médicos se vengan para San José, donde también faltan especialistas, y en las mismas condiciones, trabajar en el San Juan de Dios y trabajar en el Tony Facio, por ejemplo, me vengo para el San Juan de Dios. Y la misma institución no ha logrado buscar los mecanismos, a pesar de que nosotros como colegio hace dos años atrás aprobamos una normativa con todo un grupo de trabajo, los sindicatos, en el que participó Unión Médica y demás. ¿Para qué? Para hacer que haya servicio social de especialistas y poder mandar a los médicos a la zona rural. O sea, nosotros sí tuvimos esa visión. La Caja aún no lo ha implementado, ya tiene, desde octubre del año pasado fue aprobado el reglamento, esperamos Dios mediante que máximo en enero sea obligatorio, para ver si garantizamos que hayan especialistas en la zona rural. El pueblo los exige y nosotros estamos viendo a ver cómo lo hacen, a pesar de que la misma institución es la que más se muestra rebelde a lograr enviar especialistas fuera de San José. Muchas gracias, doctor Marino Ramírez, presidente del Colegio de Médicos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Jonathan Rodríguez, gracias a Diego Blanco, gracias a don Alexander Azofeifa, gracias al doctor Edwin Solano que dirige toda esta producción. Gracias a usted por acompañarnos, que pase muy bien. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la Caja.